El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con el ministro Alberto Pérez Dayán, que además es presidente de la segunda sala aquí en la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias, Alberto, por esta entrevista. Ya sé que no te gustan, pero te agradezco muchísimo que nos recibas. Todo lo contrario, gracias a ustedes y darme la oportunidad de dirigirme a tu público. Alberto, naciste aquí en México, en la colonia Roma. Originario de la Ciudad de México, precisamente de la colonia Roma. ¿Cómo fueron esos años? Porque también venías a la escuela primaria aquí en el centro de la ciudad, que me imagino que era un centro completamente distinto al que ves hoy todos los días que llegas aquí a la Suprema Corte. Absolutamente diferente, y aun cuando se sigue respirando este ambiente de lo que significa estos grandes edificios y las construcciones que le dan una gran trayectoria a la Ciudad de México como una de las grandes metrópolis. Desde luego, la calidad de vida, las condiciones de desarrollo, la misma comunicación eran diferentes. Era una vida bastante tranquila, hoy sigue siendo tranquila, aunque se condiciona por muchas otras razones. El vivir y aprovechar todas las ofertas que te da el centro de la Ciudad de México es una oportunidad que no debe dejar nadie pasar. ¿Quién te traía a la escuela todos los días? Mi mamá me llevaba por los primeros 3 o 4 años. Vivíamos en el centro, déjame aclarar. Ya no en la colonia Roma, ya se habían cambiado. Ya viviendo en la calle de Donceles. Los 13 primeros años, 3, 4 primeros años de la escuela, pues siempre me acompañó, como a todos los menores. Ya después uno exige ciertas libertades. La ventaja de vivir cerca de la escuela te daba esa oportunidad, y es así como transcurrió toda la etapa de la primaria. Ya la secundaria, la educación secundaria cambió, pues aunque también era una escuela oficial, ya no era en esta zona, sino en el área de San Cosme, particularmente en la escuela secundaria número 4, Moisés Sáenz, ubicada en la colonia San Rafael. Siempre escuela pública, era una escuela pública muy distinta a la que tenemos ahora. Yo creo que las condiciones y necesidades de la educación se han modificado. Desde luego los parámetros de aplicación en una y otra veces difieren, pero las escuelas públicas también representan una gran oportunidad, opción para quienes, sin tener la posibilidad de cubrir estudios a través de una colegiatura, puedan acceder al conocimiento, a la responsabilidad, los valores. Es cierto que la masificación a veces complica las cosas, pero yo confío en el sistema educativo nacional y particularmente en aquel que el Estado busca profundizar, organizar y seriamente poder impartir. Porque lo vemos, finalmente ya esta movilidad social que se daba un Alberto Pérez Dayán de niño que iba a escuela pública en el centro y todo, llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, cada vez es más complicado. En general, las oportunidades siempre se complican a través, insisto, de la masificación. Los espacios se cierran. No obstante lo anterior, la preparación sí forma parte de una estructura preparatoria para llegar hasta alguna otra oportunidad de vida profesional. Mas esto no quiere decir que pudiéramos decir automáticamente formar parte de una escuela particular te trae como consecuencia alcanzar alguna de estas grandes responsabilidades. ¿Tu papá era referee de boxeo? Bueno, eso fue mucho tiempo después. Eso fue ya nada más una cuestión de actividades muy particulares a las que él se ha dedicado, pero sí, fue un empleado público siempre muy cuidadoso de sus deberes. ¿En qué trabajaba? Trabajaba tanto para el Departamento Central, entonces hoy Gobierno del Distrito Federal, como para la Compañía de Luz. ¿Y cuándo le empieza a gustar esta afición por el boxeo? Mucho tiempo después, dado que él, entre otras de las actividades de joven, pues se dedicó precisamente a ese deporte. ¿Y a ti en qué deporte te inculcaron de chiquito? Casi todos, pero me dediqué mucho más al fútbol. Alberto, terminas la preparatoria, empiezas a estudiar Derecho, sales con mención honorífica. Platícame estos años ya que te defines mucho más hacia dónde estás ahora, empiezas a definir tu futuro. Llega un momento en la educación en que debes tomar una alternativa, y esta, por lo menos para mí, no fue compleja. Desde edad temprana consideré la posibilidad de ser alguien que se pudiera desempeñar en un tema más social. ¿Por qué estudiar Derecho? Yo creo que es la propia vocación que cada quien tiene, y mucho también influye el que opinan de ti tus profesores, orientación vocacional. En la Universidad La Salle, en donde hice la preparatoria,
consideraron por lo menos que las características en cuanto a mis calificaciones y desempeño se ubicaban más en el ramo de las ciencias sociales. Y al haber ingresado a una de las áreas en donde el derecho era una posibilidad, me fui interesando más por el fenómeno social de la regulación, y es por ello que decidí estudiar la carrera de Derecho. Y después haces una especialidad en amparo. Sí, entre otras más. Esta se da en la Universidad Panamericana, otra más en el Instituto Mexicano del Amparo, pero fundamentalmente y motivo de gran orgullo, la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde estudio la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, la propia maestría, y ahí termino con el doctorado, titulándome en 1992. ¿A los cuántos años empiezas ya en este sistema judicial? En 1987 ingreso a trabajar en un tribunal colegiado de circuito, es decir, ya casi voy para 30 años en esta actividad misma, bueno, que se convierte en una vocación, en una forma de ver las cosas, de ver la vida. Te conviertes en un juez, aun cuando no seas quien decides en el momento en que tiene que firmar una sentencia. Todos en el Poder Judicial nos vemos de alguna manera involucrados en encontrar la mejor solución al planteamiento que se te presente un expediente. Se hace una vocación, una formación y un espíritu de servicio muy especial en función de lo que es la labor jurisdiccional. Decidir una causa aplicando las máximas del derecho. A ver, siempre todos hemos tenido un primer jefe, alguien que nos haya impulsado, que nos haya dado nuestra primera oportunidad. ¿Quién fue el tuyo? En el tribunal colegiado me la dio el señor ministro en retiro, Genaro David Góngora Pimentel, pero ya mi consolidación como integrante de la carrera judicial fue en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las enseñanzas que pude tomar del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sirviendo entonces para el señor ministro Juan Díaz Romero. ¿Y cómo empiezas a escalar? ¿Te imaginaste cuando entraste hace 30 años que te apoyaba el ministro Góngora Pimentel, que llegaras tú a ser un ministro en esta Suprema Corte? Uno tiene esperanzas, desde luego aspiraciones, ves modelos de conducta, ministros ejemplares, decisiones que te llenan de satisfacción y evidentemente esta vocación en formación termina por hacerte aspirar a llegar a los más altos niveles en preparación, en excelencia y poder entregar y brindar lo más que puedes. Desde luego la esperanza por llegar a estos cargos es amplia y pues te figuras la posibilidad. No necesariamente esto siempre alcanza el resultado, pero hay instituciones muy nobles cuya entrega siempre transmite un resultado. El Poder Judicial es uno de ellos. Siempre he dicho que el Poder Judicial tiene tantos escalones como aquel que esté interesado en subirlos los pueda recorrer. En algún lugar ahí leí alguna entrevista que le hicieron a tu papá, no sé si fue una entrevista que le hicieron a tu papá, una declaración tuya, que de chiquito quería ser presidente. Bueno, creo que es una idea que le surge a todos cuando ven esa figura que debemos todos entender, pues representa a todos los mexicanos y eso dije algún día, sí es cierto. ¿Presidente de la Suprema Corte algún día? Me parece que en ese caso me refería a ser presidente de la República, pero mis pretensiones están ya muy aterrizadas. Ahora, debe de ser complicado ser ministro de la Suprema Corte. Cada decisión que tú tomes, cada voto, afecta la vida de muchísimas personas. Se complican las cosas en tanto dejas de tener la preparación, la atención. Desde luego hay decisiones complejas que te llevan a la reflexión, generas en tu propio entorno mental una gran cantidad de alternativas, más particularmente cuando éstas se toman desde un órgano terminal como pudiera ser cualquiera de los tribunales colegiados de circuito o la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues son decisiones que finalmente impactan en grandes grupos, en la sociedad misma, y el compromiso por hacer las cosas de la mejor forma te lleva a entender, encontrar estas alternativas y buscarlas siempre de la mejor forma. Sí es cierto que representa un proceso complejo, pero muy satisfactorio cuando logras tu objetivo. A ver, yo he escuchado muchas veces muchas decisiones que se han tomado en esta Suprema Corte, distintos jueces que te dicen, yo tengo que tomar esta resolución estrictamente pegada a la ley. Pero también hay muchos vacíos en la ley que no necesariamente es lo más congruente. ¿Qué hacer ahí? Una de las funciones integradoras del derecho, particularmente quienes nos dedicamos a la
rama de la justicia es que la solución a un caso concreto tienes que encontrarla, ya sea acudiendo a las normas como se encuentran escritas, interpretándolas o hallar la forma de resolver. Precisamente para eso están los tribunales. En tanto los tribunales existen, los particulares tienen una instancia y la confianza de que su resolución tendrá que ser dictada. Y es precisamente en esta herramienta hermenéutica que supone la interpretación en donde tienes que encontrar el mejor de los caminos para poder resolver la conflictiva que se te ha presentado. Cuando esta es así tomada y reiterada, se convierte en un criterio jurisprudencial que integra estas lagunas a las que te he referido y nos da a todos la certeza de que los siguientes casos habrán de ser resueltos precisamente con esos precedentes confirmados siempre por un órgano terminal. Alberto, vamos a seguir con esta entrevista personal. Llevas ya muchos años casado. Sí, así es. Y tienes un hijo, ¿no? Bueno, tu esposa Débora, que es tipaza, y tienes un hijo, Alberto, nada más. Nada más uno. Alberto, ¿qué estudia? Derecho, terminó la licenciatura en Derecho en la Universidad de Anáhuac. ¿Qué te gusta leer? Veo que tienes ahí muchos libros, ya estábamos esculcando. ¿Qué estabas leyendo en este momento? Son muchos los temas, las cosas que te permiten en determinado momento distraer la atención de lo que estás resolviendo son aquellas que te generan gran placer. En este caso estaba leyendo un libro acerca de la historia del espionaje. Mira, ¿y en tus tiempos libres qué te gusta hacer? Veo deportes, dedico el tiempo a la familia, me gusta el cine, escuchamos música y en la medida de lo posible viajamos. ¿A dónde? ¿Cuál ha sido tu lugar favorito? Pues son muchos los que te representan grandes atractivos. España nos ha gustado mucho últimamente. ¿El día más feliz de tu vida? Pues yo creo que cuando me casé o cuando nació mi hijo, el día de haber llegado a la corte, son muchos así que puedo dimensionarte. ¿El más triste? No lo recuerdo. Complétame esta frase. El ministro Alberto Pérez Dayán es... Un ser humano entregado a su vocación. Muchas gracias.